No importa en la empresa en la que están, no importa si son súper felices en su chamba, construyan su marca personal. Es ganar, ganar. Recuerden que las empresas somos personas al final de cuentas. Entonces, el storytelling heroico también sirve para comunicación interna, sirve para liderazgo. Un líder que sabe usar bien este storytelling tiene mejores equipos. El mundo no se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. Y si ahorita tenemos una crisis, luego va a haber otra y luego va a haber otra. Ya vinimos de la pandemia. Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Yo soy Lisa Escalante y el día de hoy vamos a arrancar con nuestro capítulo de talentos. Y bueno, tenemos un absoluto y gran invitado. Gracias, amigo Genaro, por estar con nosotros. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer invitarte a nuestro podcast. No, gracias a ti, al contrario, yo feliz de platicar contigo. Y la verdad es que Genaro y yo nos conocimos, creo que en la pandemia también. O sea, en la pandemia conocimos mucha gente, Felipe y una serie de amigos que ahí andamos. Ya entrevistamos a Felipe y ahora invitamos a Genaro porque es un gran referente. Y ahorita nos va a platicar quién es Genaro. Queremos conocer el lado humano de Genaro, la persona y no el recurso. Cuéntanos. Bueno, pues soy esposo de Dania y papá de Daniel, que tiene 6 años. Soy el más feliz papá del mundo. Si alguien me mantuviera, si alguien se anima a mantenerme, yo sería papá de tiempo completo. Ese soy yo en lo más profundo. Soy periodista de profesión, eh, y sí me define un poco en este caso porque siempre, desde mi abuela, la mamá de mi mamá, me contaba historias desde chiquito y me enamoraba de las historias y yo quería contar historias como las contaba ella. Y bueno, pues me he dedicado más de 25 años a ser periodista de negocios, a contar historias y ahora como consultor en contenidos estratégicos, en comunicación estratégica y en storytelling. Es lo que estoy haciendo ahorita, pero hago de todo, desde libros, podcasts para empresas, desde ghostwriter hasta campañas completas de comunicación o estrategias completas de comunicación para empresas y también para marcas personales. Eso es lo que hago ahora y pues tengo una frase que tú lo viste por ahí en una charla que di y esa frase que digamos define todo lo que yo hago, que esta frase es esta: una historia bien contada tiene el poder de cambiar al mundo, ¿no? Y creo en eso y eso es lo que me da de comer. Fíjate qué interesante. Y de hecho el storytelling, para quien no lo sepa, es uno de los elementos más importantes de aprendizaje de las personas. De hecho, si tú cuentas una historia es mucho más fácil que la persona aprenda a que si le lees una metodología o la practica, etcétera, etcétera. Y esta parte de las historias, justo por eso utilizan tanto los cuentos para educar a niños, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y tú arrancas en la parte de periodismo. Tú estuviste en El Economista, estuviste en El Financiero, estuviste en Expansión y luego te vas a emprender. De hecho, ese gran salto, ¿cómo te fue? Pues bien, la verdad es que es muy feliz. No, lo volvería a hacer, si volviera a pasar, lo volvería a hacer. También fui director digital de Forbes y luego estuve como director de Entrepreneur, que fue mi última parte. Fueron 20 años yendo de un puesto a otro, siempre mejor, mejor sueldo, un trabajo bueno, ya sabes, con sus cosas, pero bien. Y en abril de 2020 hubo un recorte por la pandemia, salimos 20 personas y mi hijo tenía año y medio. Y entonces pues dije, chin, es ahora o nunca, ¿no? Porque pues era antes director de Entrepreneur, la revista de los emprendedores, y yo dije, bueno, güey, ya te toca, ¿no? O sea, deja de hablar en teoría de emprendimiento, ¿verdad? Ya te toca practicarlo. Y me lancé como el borras, y la verdad muy bien, he aprendido un montón, me he tenido que transformar y que cambiar y reinventar muchas veces, pero creo que entre esa mezcla para mí es perfecta hoy. Voy a cumplir 50 años, entonces me siento mejor que nunca, Liz. Me siento entre ser padre, que es una revolución diaria, y entre ser emprendedor, que tú también lo sabes, y es otra revolución. Esas dos cosas todo el tiempo me están sacando de mi zona de confort, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando te sacan de tu zona de confort, lo que estás haciendo es crecer como persona y como profesionista. Entonces yo me siento súper pleno en un momento muy productivo y muy creativo. Claro que sí. Y además estamos en una gran época. Aunque ustedes no lo crean, yo creo que esto hace 20 años hubiera sido imposible. O sea, no había los medios de comunicación, la verdad, esta comunicación que tú puedes hacer contenido y subirlo a redes y la oportunidad de muchas veces publicitarte sin necesidad de pagar pautas y una serie de cosas que antes eran prácticamente obligadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, y la verdad es que yo lo aprendí un poco en el camino. Yo lo que hacía era postear lo que publicábamos en ese entonces en Entrepreneur y antes en Forbes, y así porque pues era parte de la chamba del periodista compartir lo que publicábamos, mi equipo y yo.
Pero en Entrepreneur, siendo director de Entrepreneur, en 2019, pasó algo que fue una cosa que fue un parteaguas para la carrera que vendría después como emprendedor, que fue que me nombraron Top Voices de LinkedIn. En 2019 fui la segunda generación, ¿no? Que estuvimos ahí juntos tú y yo, Liz. Apenas era la segunda generación, todavía no se sabía mucho qué era eso. Hoy ya todo el mundo quiere ser Top Voice, pero justo fue la primera piedra de esta carrerita de la marca personal, de cómo armar mi marca personal, que es algo que tú también lo haces muy, muy bien. Y a partir de ahí, pues ya entonces ahora sí con intención y con estrategia, empecé a crear contenidos, pues porque cuando tú generas, yo siempre digo que antes que pedir hay que dar. Entonces para mí, compartir contenido valioso como lo haces tú, para mí es algo que como periodista siempre lo he hecho. Yo regalo contenido, regalo lo que yo hago, pero a cambio de eso tengo un branding muy poderoso que hace que los clientes me busquen, ¿no? Porque en lo que yo comparto, pues se comprueba mi expertise, mi conocimiento y pues mi reputación también. Sí, de hecho, la marca personal es como la infraestructura de una empresa, una fábrica, no sé, la receta secreta de alguna empresa que esté haciendo algo particularmente especial, o es más, les diría que es capital intelectual, y la mayoría de la gente todavía hasta hace muy pocos años no lo concebía como tal, ¿no? Y en temas de negocios, ¿qué tanto pesa la marca personal? Yo diría que está todavía mucha gente que ya está muy en boga lo de la marca personal, mucha gente piensa que es un tema para alguien que quiere emprender o que quiere ser coach o que quiere ser consultor. No, amigos, amigas, no importa en la empresa en la que están, no importa si son súper felices en su chamba, construyan su marca personal. Es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque siempre uno dice, es que trabajo para tal empresa. No, no, uno trabaja para uno. Todo lo que uno hace bien y mal se ve. Tarde o temprano sale a la luz. Entonces, cuando nosotros le contamos a la gente cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, qué estamos aprendiendo, qué estamos leyendo, compartimos, la gente empieza a ubicarnos como expertos en determinado tema. Eso es crear una marca personal. Y de hecho llega un momento en que si lo haces muy bien, de repente un día un periodista te busca como porque te empiezas a posicionar como el referente en tal tema y el periodista está trabajando un tema sobre recursos humanos, oye, háblale a Liz, que es la experta. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice en todas sus redes que ella es la experta. Entonces, es eso, es comunicarle, contarle al mundo lo que haces, contarlo de manera positiva, propositiva, de tal manera que tú te identificas como alguien exclusivo, único, que no se parece a nadie más. Esa es una marca personal, es como un sello de comunicación. Y también funciona para crecer dentro de la empresa, ¿no? A veces el jefe, a veces adentro es difícil que te vean. Pero cuando tú empiezas a hacer nombre afuera, empiezas a salir en los medios y empiezas a tener un podcast o un newsletter y eso, de repente tus jefes dicen, ah, caray, es muy bueno este cuate, no lo había visto y empiezas a tener promociones dentro. Entonces, la marca personal siempre es ganar, ganar, ¿no? Claro que sí. Y en este sentido, ¿cómo le ayudas a organizaciones o a personas justo a construir esa marca? Mira, para, para contestar esa pregunta, les quiero contar un poco lo que yo aprendí, o más bien ya lo sabía, pero como que lo refrendé en un libro de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens. Es el libro más importante de él, no muy bueno. Y ahí entendí por qué era importante lo que yo hacía, que era contar historias, y ahí dije, me voy a morir haciendo esto. ¿Por qué? Él hace esta pregunta. ¿Por qué la especie humana es la especie más poderosa en el planeta? No somos los más fuertes, ni los más grandes, ni los más agresivos, ni los más ágiles. ¿Por qué? Y entonces, pues hay muchas respuestas, ¿no? Muchos dicen el lenguaje estructurado. Pues sí, es una parte, pero el lenguaje estructurado lo tienen varias especies. Ya se sabe que casi todas, de hecho todas. No solo los delfines, también las gallinitas, los porquitos, las vaquitas. Entonces, más bien, la respuesta de Yuval, que me parece muy, si ustedes lo piensan, van a ver qué sensata es. Lo que hace el ser humano con el lenguaje estructurado es contar historias, crear la ficción. Y gracias a una especie no humana, o sea, es decir, un chimpancé que tiene una inteligencia muy avanzada, solo puede liderar a no más de 50 miembros de su misma especie, porque es la capacidad que tiene para conocer cara a cara a esos 50 miembros. El ser humano, a través de las historias y de crear ficción, puede convencer y enamorar a miles y a millones de personas en un objetivo en común. Y ese poder de la unión es lo que hace la especie humana la más fuerte. Imagínate el poder de las historias. ¿Qué es ficción? Ficción es una empresa. Una empresa es una ficción porque existe en una idea, pero no es un edificio, ni son las personas.
la idea construida sobre la empresa. México, Estados Unidos son ficciones de un territorio determinado con determinadas características en el que creemos y trabajamos por él. Creemos que en México uno ve a un mexicano en el extranjero, brother, carnal, cómo extrañan las tortillas, el chile. Entonces, eso es la ficción. Fíjense el poder, una historia, todos los grandes líderes, hombres y mujeres, en cualquier área, no solo en los negocios, son grandes contadores de historias porque saben enamorar a miles y a millones de personas en un objetivo en común. Trump, aunque nos duela, es un gran contador de historias y enamoró a mucha gente y que creyeron en lo que él iba a hacer, y ahí está el señor de presidente. Entonces, ahora, una vez que les expliqué por qué es importante lo de la contar historias, justamente esta es la pieza clave para la marca personal y para las marcas corporativas. ¿Qué pasa? Hay un problema gravísimo, Liz. El más importante afuera es que hay muchísimo contenido. Antes éramos los periodistas los que hacíamos contenido y ya. Luego llegaron los influencers, pero ahora todas las empresas y aparte ahora las marcas personales están generando contenido. Entonces, ¿qué pasa? ¡Hey, veme a mí! Yo soy el chingón, yo soy el más innovador, cómprame a mí, mi servicio es el mejor. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de algo? Provoca lo contrario. En vez de que alguien llame la atención, lo que hace la gente es decir, estoy harta, no quiero saber nada, me bloqueo, no quiero saber nada. Pasar esa barrera de ruido para todas las personas y empresas cada vez es más difícil. La única forma que yo he encontrado de pasar esa barrera de ruido y que tú la usas muy bien es contar esta historia. Yo le llamo, no es storytelling, para mí yo creé un modelo que se llama Storybean heroico, que es contar la esencia. Storybean es contar la historia de la esencia. Lo que yo hago con una empresa o con una marca personal, con una persona, es hacer una investigación muy profunda sobre su historia, desde que son niños, cómo llegaron a donde están, qué crisis tuvieron, qué éxitos tuvieron, todo, 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 todo. A partir de ahí construimos una historia, un universo narrativo, yo le llamo así, que es ese sello único, esta parte indeleble que solo tienes tú, y solo tienes tú, y solo tienes tú, y solo tengo yo. Esa es la parte que nadie te puede copiar. Puedes vender chiles igual que el otro, o vender frijoles igual que el otro, pero esa parte es tu sello personal. Si lo incluyes en la comunicación de tu producto o tu servicio, vas a ser único. Vas a ser esa persona que va a llamar la atención. De entre todo lo que hay, van a decir, esta persona tiene algo especial, esta persona sabe algo que yo quiero tener, me interesa estar en contacto con ella. Entonces, ahí es la base de lo que yo hago, Liz. Fíjate qué interesante. En algún momento trabajé con Nestlé, voy a echar el comercial, y cuando tú hablas con la gente de Nestlé, una de las cosas que tienen muy fuertes son estas historias de los fundadores, historias de cómo llegaron a ser lo que son. La gente te cuenta esa historia como si fuera parte de su vida, la vuelven propia. Y es bien interesante porque no la vivieron, tampoco es como su vida, pero de repente una empresa que puede contar historias hace que todo el mundo se sienta parte de una historia de la trascendencia o el movimiento de una organización. Y acá se decía algo muy importante, Liz, porque justo creo que ninguno de nosotros trabajamos nada más por un sueldo. Nadie. Todos queremos trascender. Estamos aquí por algo más, por ser parte de algo más grande que uno mismo, ¿no? Por dejar una huella positiva en el mundo. Entonces, cuando la empresa te cuenta esta historia y tú te enamoras y te comprometes de manera auténtica con la empresa, te vuelves un embajador de la marca auténticamente, sin que nadie te obligue ni nada. Yo, de hecho, este universo narrativo que yo construyo para las personas o para las marcas, les digo, este es parte de tu eh, código de bienvenida, de tu inducción. Para equipo nuevo que llega a la empresa, les cuentas tu historia y los enamoras desde el día. Digas, oye, no, es que fulano, mira lo que pasó, mira, aquí casi quiebra y mira, prefirió no correr al equipo y casi quebrar la empresa, pero no, la mantuvo. Oye, wow, creo en esta persona. Entonces, recuerden que las empresas somos personas al final de cuentas. Entonces, el storytelling heroico también sirve para comunicación interna, sirve para liderazgo. Un líder que sabe usar bien este storytelling tiene mejores equipos. Los equipos que están bajo estos liderazgos construyen hacia abajo otros liderazgos contando historias. Yo le llamo red de storytellers. Cuando tú generas una red de storytellers que, enamorados de la empresa y de la historia de la empresa y de la marca, le cuentan a quien sea cosas positivas, estás del otro lado. Estás haciendo branding y marketing sin pagar un peso, Liz. En cambio, ¿por qué pasa?
el jefe que dice en los medios, no, nosotros somos una empresa completamente equitativa y la igualdad para nosotros y la diversidad y no sé qué. Ajá. Y de repente, un empleado o una empleada recibe problemas de acoso de este jefe. ¿Qué pasa si esta persona lo graba? O si lo denuncia, o tal vez platicando con los cuates en el bar, echando el trago, la chava cuenta, no, saben que mi jefe es así, es un acosador, no sé qué. Ahí la reputación de la marca está en entredicho, en ese grupo de amigos en el bar. Pero si alguien del bar, sin decirle nada a la chava, la graba y sube eso a redes y se hace viral, pues muy seguramente ese señor mañana no va a estar en la empresa, lo van a correr. Entonces, ese es el poder de las historias. El poder de las historias con los instrumentos digitales, llámese celular, llámese internet, llámese inteligencia artificial, es súper poderoso. Una una historia bien contada, por eso puede cambiar al mundo, puede destruir empresas, pero puede construir imperios. Es correcto. Fíjate que últimamente en speakers, lo digo por experiencia, he visto un cambio muy drástico. A mí el primer speaker que a mí me llamó la atención muchísimo su historia, lo voy a decir, porque lo vamos a invitar un día a Jorge Serratos. Es un chavo que es un abogado, él estuvo en un orfanato, esto no lo estoy inventando, esto es real, yo lo he oído en varias ocasiones, y él habla de su tía Elodia, de cómo él logró salir de ese orfanato a través de una madre superiora, y él aprendió que en la vida iba a ir conectando con varias tías Elodias. He visto una evolución y un cambio muy significativo en muchos speakers. Me tocó hacer hace poco la charla TEDx. Tuve el honor de ir a Saltillo a grabar mi primera charla. Y empecé a oír que de un gran porcentaje de speakers hablaron de sus historias personales. Genaro, no hablaron ni de lo que hacen, ni de su propósito. Hablaron de justo todo este camino desafiante que han tenido que lograr para alcanzar una meta. Y me ha tocado ya en varias reuniones de conferencistas, me ha tocado porque hemos tenido la gran fortuna de que nos invitan a varias. Y ahora he visto como una revolución en este tema de las historias personales. Historias donde más llaman la atención son aquellas más desafiantes, donde la infancia fue un issue, donde la vida profesional también tuvo o los marcó. Y esto ha sido un cambio. ¿Qué has visto tú en temas de marca personal con respecto a este cambio? Es que nos cansamos, como les decía esta parte, Liz, del exceso de contenido. Lo que la gente está buscando es autenticidad. O sea, ya se cansó de los discursos Demasiado perfectos, ¿no? todo. Como de triunfo. Sí, por ejemplo, si Carlos Slim salía a decir que siempre le ha ido bien y que siempre ha ganado dinero y que siempre ha sido millonario y que nunca tuvo crisis, es aburrido. Eso no es una historia, eso es un comercial. Seguro que Carlos Slim, hay una cosa que es universal, se llama crisis. Todas las personas vivas las hemos tenido. Pero gracias a esas crisis es que somos mejores y seguimos evolucionando en cosas mejores. Entonces, cuando encuentras esa crisis, esa es la piedra angular del storytelling y del storytelling. La gente quiere que te muestres más vulnerable y transparente. La gente quiere esa autenticidad allá. Y por eso lo que estás diciendo de las charlas y de las conferencias es que qué mayor validación de lo que te estoy diciendo que si yo te muestro mi propio ejemplo, ¿no? Yo hago eso, de hecho, que estás diciendo, yo empiezo mis charlas regularmente contando mi historia cuando me corrieron, cuando suena el teléfono a las 9 de la mañana, ese 30 de abril de 2020, y mi jefe me dice, se acabó, es tu último día. Y entonces toda la gente conecta. ¿Por qué? Porque esa historia que les acabo de contar se parece a muchas historias de la gente que está sentada del otro lado. Primero ya logré empatía. Y si me quedara en la crisis, pues entonces dirían, pobrecito, y causaría pena y lástima. La crisis es para conectar, para sentir, para jalar la empatía. La siguiente fase del storytelling es, ahora te voy a decir qué hice con esa crisis. Y eso es lo padre, porque entonces es lo que se vuelve inspiración. Cuando este personaje principal vence la crisis y llega a un lugar mejor, crece y es más grande, entonces eso me inspira a mí porque me dice, yo también puedo hacerlo. Me da el poder de decir, si él pudo, yo también puedo. Pero además me enseña cosas prácticas de la vida real que no hay en los libros. Me dicen, ¿cómo le hizo este cuate para salir de esta crisis? Hizo A, B, C y D. ¡Wow! Entonces ya aprendí y ya me inspiré. Y con eso tenías una charla súper poderosa. Y si ahora les digo, ¿qué creen? Me dedico a contar historias. A decir, oye, pues este güey ya me enamoró con su historia, ya vi que sí sabe hacerlo, pues ¿dónde firmo? Quiero comprar tu servicio, ¿no? Entonces yo pienso que es la mejor manera
y pienso que cada vez va a ser mucho más utilizado en cualquier tipo de conferencias. Ese toque personal, de hecho, se convierte en el hilo conductor de lo que... ¿Por qué? Seguro si yo te pregunto a ti, yo te invitaré después a entrevistarte a ti y seguramente si te pregunto de tu historia, va a ser completamente natural que tú te dediques a lo que haces y que sea tu misión y tu visión y tu propósito de vida, porque tu historia te llevó hasta acá. O sea, te va a validar lo que haces, van a decir, claro, Liz no podría dedicarse a otra cosa porque su historia la llevó a aprender acá, a estudiar y armar este propósito de ayudar a generar equipos de alto rendimiento y mejores liderazgos, ¿no? Tal cual. Y de hecho, estas historias que se van contando a nivel organizacional, que ahora permiten justo la conexión, también vuelven a los líderes mucho más humanos, mucho más personas. Por eso hablamos como en la parte de persona y no de la parte de recurso, porque el recurso siempre somos, es lo que generalmente si yo hablara del recurso, pues sería un currículum. Y estamos viendo el otro lado de la moneda, es decir, la persona tal cual. Y cuéntanos ahora entonces tu historia como papá. O sea, porque eres como apasionado de ser papá. Y mira que me ha tocado poca gente. Te voy a decir solo a nivel biológico rápido. No es que los hombres no se quieran conectar biológicamente con sus hijos. Y lo digo por experiencia. Pero cuando un papá no tiene cercanía con sus bebés, se rompe esta molécula que es la oxitocina y por eso muchos papás, no los estoy justificando, no tienen cercanía con los hijos y jamás les dan pues los recursos necesarios justo para eso porque las mamás a veces no permitimos esta conexión con los bebés y ahí no hay oxitocina. La mujer de manera natural, biológica, nosotros conectamos con el bebé por la parte oxitocina porque además nosotros protegemos el producto. Todas las hembras, me refiero a todas las especies. En el caso del varón, no conectan hasta que no hay este vínculo de oxitocina con el bebé. Entonces, cuéntanos este lado de el género papá y que eres como de los más apasionados que conozco de ser papá. Pues mira, no sé por qué, no me preguntes, soy el mayor de 4 y desde los 32, yo, o sea, veía en el súper, yo viví 20 años solo en un departamento y iba al súper y era tremendo porque yo me moría de ganas de ser papá ya y se me acercaban los niños, me sonreían y yo así se me hacía un nudo en la garganta, decía, quiero ser papá. Resulta que no fui papá porque voy a cumplir 50, imagínense, mi hijo tiene 6, entonces quiere decir que apenas hace 6 años mi hijo nació. ¿Por qué? Porque no había llegado a la persona indicada, ¿verdad? Entonces uno no puede, primero uno no puede tener hijos nomás por tenerlos y ya, eso es una cosa que queda claro. Entonces llegó la persona indicada, estuvimos 2 años juntos y después de 2 años juntos llegó Daniel, que así se llama mi hijo. Entonces, tanto lo esperé, de hecho tuve que renunciar a él para para que llegara, ¿no? Esa fue la razón. Realmente a los 40 todavía estaba soltero, no tenía, todavía mi esposa ahora no era mi novia todavía, y entonces yo tuve que hacer un trabajo tremendo de psicólogo, de decir, a ver, si tienes 40 y no has encontrado a la persona, pues tal vez no la vas a encontrar y tal vez no vas a ser papá. La sociedad también, a los hombres también nos etiqueta, ¿no? Entonces ya era el soltero maduro, y lo que saben, ya se lo saben. Entonces dije, a ver, no te aferres. Si tú vas a ser soltero, pues la verdad, trabajas en un lugar muy bien, ganas muy bien, tienes tu casa propia, viajas por trabajo, tienes amigos, vas al antro, ¿qué más quieres? Entonces me relajé, lo solté de verdad, me costó, lloré, lo solté mucho, y cuando de verdad lo solté, pero no acá, lo solté en todo mi cuerpo, encontré a la que hoy es mi esposa. El desapego, le diría a mi esposo, el desapego. Pero todavía la vida me jugó todavía una pasada, porque mi esposa, estábamos, llevábamos como 6 meses y nos declaramos que estábamos enamorados el uno del otro, pero ella me dijo, oye, pero te quiero decir algo, yo sé que tú quieres ser padre y casarte, pero yo no. Yo no quiero ser esposa de nadie, ni casarme, ni tener hijos. Yo soy bailarina y me gusta viajar y no quiero dejar eso por un hijo. Pum, bala. Fue la prueba final. A ver si es cierto que lo había soltado. Entonces yo dije, ok, ya lo solté, ¿no? Tú amas a esta persona, quédate con ella y ya lo soltaste, ¿no? Me dolió otra vez, pero lo había soltado, lo confirmé y dije, ok, de verdad, ya estoy listo, no hay bronca, si no voy a ser papá, no voy a ser. Un año después ella tenía un viaje ya programado a Japón, sola, y cuando regresa me dice, tuvo ahí un encuentro en un templo, hizo un ritual, y cuando ese ritual ella pedía para que yo encontrara a la persona con la que fuera yo padre,
Ella sintió, dice que sintió como que le jalaban los pelos, sintió horrible y dijo, ¿cómo? No. Fue cuando dijo, no, sí. Regresó, me dijo, sí me quiero casar contigo. Contigo sí me quiero casar y contigo sí quiero tener un hijo. Y ahí está el Daniel, ¿no? Fue una historia, sí, la verdad sí. Dicen que cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te Aunque te pongas, ¿no? pongas, es verdad. Les voy a decir una cosa, y esto pues pero es verdad, tanto para mujeres como para hombres, aunque ustedes no lo crean, este tema de ser papá se vuelve todo un tabú. Para hombres, aunque nosotros no lo veamos en mujeres, hay mujeres que quisieron ser mamás y nunca tuvieron la oportunidad. Y además, últimamente me parece que es mucho más desafiante para las mujeres embarazarse por muchos temas biológicos, médicos y de mindfulness. Luego nos metemos a esos temas. Pero el tema, particularmente los hombres, nunca lo hemos visto, Genaro. O sea, no vemos que también ustedes tienen esa crisis. Generalmente esto se atribuye a la mujer quiere ser madre, además ¿saben qué? Tenemos esta etiqueta de que nos realizamos a través de ser madres y de tener nuestros hijos. Yo tengo dos, Jerome y Franco, y bueno, son maravillosos. Y una de las cosas es interesante, nunca me ha tocado ver el otro lado de la moneda, que son estos papás que quieren ser papás y que a veces profesionalmente hablando, por todo su desarrollo y su éxito, no logran ser papás. Yo pienso que cada vez somos más los papás que queremos ser papás y que que estamos ahí, que estamos presentes, papás presentes. Eh, y también me ha tocado vivir, porque eso es otra cosa que no se habla, los papás que sí queremos estar ahí y que somos proveedores o los principales proveedores. Yo si no hubiera sido yo por eso agradezco cuando esa llamada por teléfono cuando me corren, yo la agradezco hasta el día de hoy, porque fue una bendición. Gracias a eso, mi hijo tenía año y medio, y gracias a eso yo he estado con mi hijo todo el tiempo. Pues ahora me vine para acá y me dijo, papá, ¿hay mis cuentos? ¿No? Dije, no, mi amor, regreso a tiempo para leerte tus cuentos. Entonces se quedó tranquilo. Pero fíjate, esa es la conexión que tenemos, ¿no? Entonces, pero yo tengo la posibilidad, porque soy emprendedor y porque trabajo por mi cuenta, yo decido mis tiempos, mis horarios, ¿no? Pero si yo fuera un empleado como era antes de la pandemia, pues igual tal vez sería otro de las estadísticas de esos padres ausentes que solo llegan cuando el hijo ya está dormido y se van y el hijo está dormido. Entonces, que no están ahí, ¿no? Entonces, pues yo pienso que hay que repensar esto. Hay muchos papás que sí quieren estar, pero que por el papel de proveedores que se les ha asignado, no pueden estar. Y a pesar de que estamos en este año 2025, aunque ustedes no lo crean, sigue habiendo esta creencia cultural de que el hombre es el proveedor 100% de casa. La mujer sí trabaja, buenísimo, pero la mayoría de los varones son los que tienen consignados o ese rol a nivel social. Que es muy interesante porque normalmente hablamos mucho del tema de la mujer, el tema de la inclusión, el tema de la igualdad, el tema por ejemplo, ahorita que va a haber, ya está, que no sé si ya lo aprobaron, este tema por la menstruación, porque puedes tener ciertos días de incapacidad que antes ni siquiera era pensado, pero nunca hemos visto el otro lado de la moneda. Los varones, los que tienen que viajar. A mí me ha tocado entrevistar a muchos colegas, a muchos compañeros de distintas empresas, porque yo busco, de repente soy headhunter, no me encanta, pero lo hago para ciertos clientes especiales. Y cuando yo entrevisto a un ingeniero, a un químico, a un licenciado, a un candidato varón, no mujer, muchos de ellos se han tenido que mover de estado, de país para ir a buscar los recursos, dejan sus familias y siempre que les preguntas, ¿no te vas a llevar a tu familia? Para mí, separarme de mi esposo y de mis hijos era un tema inconcebible. Pero estos varones se van a buscar justamente los recursos y muchos de ellos, sus familias se quedan y los hijos crecen sin una figura paterna. Así, y sí es duro. Es duro y luego digo, ojalá en algún momento cambien y también se hable más de esos temas, porque yo conozco muchos amigos, vamos luego a la cantina a echar el trago y platicamos y los escucho y sé que les duele. Tengo amigos que trabajan toda la semana en la Ciudad de México y tienen sus familias en Morelos y solo llegan el fin de semana y duele esa distancia y duele que están aquí durmiendo solos y duele que luego dice, de repente ya llego y soy un extraño para ellos, ¿no? Claro. Pues a mí me pasó, mis hijos de chiquititos, hasta los 10 años de Jerome y 8 años de Franco, yo era inexistente porque yo me la pasaba viajando en México, Latinoamérica o en todo en la República, y mis hijos conocían más a mi esposo. Mi esposo tenía más el rol de mamá que yo que de mamá. Ellos eran más el papá, yo era más el proveedor.
Mi familia fue al revés. Mi esposo, yo era el rol más fuerte económico y mi esposo era más la mamá. Y eso es raro de ver, pero qué interesante este lado de la moneda que no conocemos, Genaro. A mí me gustaría ser así. Le dije a mi esposa, a ver cuándo me dices que ya me jubilas y yo me dedico a la casa. Le digo, te prometo tener todo en orden, limpio y perfecto. Le digo, no te preocupes, yo veré cómo le hago, pero le da risa, ¿no? Es que ella también trabaja y todo, pero sí ayuda y todo, pero pues sí, al final pues, te cuentas, la carga fuerte sigue siendo mía, ¿no? Y a veces hay días y también lo he visto con muchos, he entrevistado a muchos empresarios, a CEOs, a gente que está por jubilarse, que tiene 60, 70, ya por jubilarse, y me dicen esa parte, ese sentimiento de agotamiento, de decir, ¿cómo hubiera querido un año sabático? A veces que me quiero bajar del barco, pero no puedo, porque de mí depende mi familia, ¿no? Y los veo ya, de veras, en un agotamiento emocional y físico tremendo. Pues sí, sí, también existe ese lado, ¿no? Qué bueno que lo pudimos platicar aquí contigo, Liz. Fíjate qué interesante, porque si nosotros nos vamos justo a estos estereotipos, eh, al principio era inconcebible que una directora llegara a directora general. Una presidenta, perdón, aunque le duela a todo el mundo quien esté, ella está jugando un rol de presidenta. Lo esté haciendo bien o mal, no estamos evaluando sus competencias, más bien estamos evaluando la posibilidad de llegar. Pero ahora es muy poco visto o permitido que un hombre se quede a cargo de una familia, se quede a cargo de su casa y tenga la oportunidad de criar a sus hijos como el rol que tuvo la mamá que... Muy respetable igual. Yo creo que es igual. Ya no deberíamos de tener ninguna cajita, ¿no? De cartón acomodando a las personas. Yo creo que la gente debería tener la posibilidad de vivir como se le dé la gana, mientras sean felices. Yo creo que ya estamos en un mundo así, que no deberíamos ya estar juzgando que sí, que sí no. Creo que ya estamos en un momento en el que ya vimos que todo es posible. Entonces, yo creo que el respeto siempre, si alguien más es feliz y a ti no te daña, que haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que siempre el límite está en dañar a alguien más, pero si tú vives tu vida sin dañar a un tercero, pues puedes hacer con ella lo que quieras, creo yo, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, en entrevistas con colaboradores varones, una de las quejas más importantes que yo he escuchado a lo largo de 30 años de servicio de recursos humanos es esta falta de empatía de parte de las compañeras y luego con mucho respeto a todas nosotras, a los varones, por ejemplo. Una mujer llega y te pide permiso para ir a la graduación de su hija o hijo y no se lo puedes negar, porque sería como un crimen. Pero si un hombre, un compañero, un varón, llega a pedir permiso para la graduación de sus hijos y hijas, generalmente hay un no por respuesta y muy pocas corporaciones tienen esta sensibilidad de entender que ellos también juegan un rol muy importante en la vida de sus hijos. Ya, desde el hecho del tiempo después de la maternidad, ¿no? O sea, mi hijo nació y a la semana siguiente tuve que dejar a mi esposa sola e irme a trabajar. O sea, yo quería estar ahí. Ella me necesitaba también, los dos me necesitaban y yo quería estar ahí. Fue doloroso no estar, ¿no? Pero pues en mi trabajo anterior no me daban ningún tiempo para estar con mi familia, ¿no? Nada. O sea, me dieron una semana que fue como de gracias creo que me la cobraron de vacaciones. Claro, claro, de ver porque no había. Y hablando de eso, justo ahora la legislación que está, espero que este año ya sea una realidad, donde la paternidad también se vuelve un derecho. En España, yo lo sabía porque conocí gente que trabajaba en España y de hecho compañeros expatriados españoles que yo trabajé muchos años, ellos sí tenían permiso para una paternidad, no me acuerdo cuántos días, creo que eran 30 días, pero ellos en esta parte ejerciendo su rol de papá, y en México creo que están por legislar 5 días, no sé cuánto, que les están dando ya la oportunidad de vivir esta parte que la mayoría de las mujeres pues disfrutan, pero el varón no, ¿no? Hablando de temas económicos, Genaro, ¿qué ha pasado con ese tema de los aranceles? ¿Tú cómo ves a los empresarios? ¿Cómo ves el clima dentro de las organizaciones? ¿Cómo lo están enfrentando? Están cambiando el tema de los aranceles constantemente y hoy se da una noticia, mañana otra. En abril se estaban dando ya una noticia de 104% a China. ¿Cómo lo ves el panorama para empresas? Pues yo lo explicaré otra vez con historias, ¿no? Veo y siento mucho miedo y mucha incertidumbre. Y no es para menos, pero yo siempre diría que nunca deberíamos de ver las cosas en el corto plazo y en el inmediato plazo, sino deberíamos de verlos en el largo plazo. Entonces,
el señor se va a ir, tarde o temprano se va a ir. ¿Qué pasó? Un ejemplo, una historia muy clarita de cómo se puede enfrentar este momento. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos le limita un montón de acceso tecnológico a China? ¿No nació ya una inteligencia artificial que supera a ChatGPT y que es más económica? Generó innovación. Eso es lo que pasa. Cuando te cierran las puertas, tú buscas o te inventas otras. Entonces a mí, la verdad, me parece que un empresario, un emprendedor no lo es si se sienta a esperar a ver qué pasa y se llena de miedo y no actúa. Me parece que más bien hay que llevar a los equipos de alto rendimiento a entender que sí, que cada crisis como esta siempre es una oportunidad de llegar a otro lado. Si de mi sector hay 20 que están igual que yo con miedo e incertidumbre y no están haciendo nada, se están esperando a ver qué pasa, y si yo soy el único que empiezo a ver qué puedo hacer si me están tapando esta puerta y esta puerta, empiezo a buscar otras puertas o a construirlas y a desarrollarlas con mi equipo, ¿qué va a pasar? Voy a llegar así y cuando los demás me quieran alcanzar, yo ya llevaré 4 años de ventaja. Entonces yo lo veo así. Eh, me choca, vos es que siendo periodista me choca todo este tipo de opinionitis aguda, la gente que hace columnas y opinión de finanzas, de economía, todo el tiempo es estar hablando de lo negativo, de lo malo, ahí viene el lobo, nos va a llevar la fregada. Ha pasado, se llama la profecía autocumplida, ¿no? Que no está pasando tan grave las cosas y que de repente de tanto decir, ¿qué pasa? Que una cosa son los hechos, es decir, los hechos concretos de los aranceles, y otra cosa es todo el ruido que se genera en torno en los medios de comunicación. Y entonces es eso que es un hecho que genera incertidumbre y miedo, maximizado por todo el ruido que existe alrededor. Entonces ese miedo que era pequeño se hace grandote y ese miedo se vuelve angustia. Y cuando hay angustia, entonces resulta que de plano retiro mis inversiones, retiro mis gastos, retiro mis nuevos proyectos y ya me paralizo. Y entonces, ¿qué crees? Que la economía aquí va a caer 1%, cae 3, 4 o 5. ¿Por qué? Porque ese miedo genera parálisis. Yo recomiendo siempre eso. Sigamos haciendo lo que hacemos, hagamos lo mejor, veamos otras maneras de hacerlo mejor y para adelante, porque pues eh, nunca, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, a los países no los construye un gobierno, no los construye un presidente. A los países los construimos tú y yo y todas las personas que todos los días, por el amor a nuestras familias, nos levantamos a trabajar y a buscar la papa. Y mientras nosotros nos levantemos todos los días con esta fuerza y con esta motivación de darle lo mejor a nuestras familias, ningún país se va a caer y no va a pasar más allá. Nos tendremos tal vez a veces que recortar algunos gastos y cuidar alguna cosa, pero nada que sea grave ni catastrófico. Yo así lo veo como empresarios y como familias, ¿no? Hay que seguir trabajando y trabajando más incluso. Fíjate que de este concepto de entornos VUCA ha nacido, entornos VUCA ha nacido en los 80s. Y luego por ahí de los 2000 nace el mundo Bani, que hable justo también de volatilidad, de incertidumbre, ambigüedad. Quebradizo. Pero, ¿por qué no ahora darle un enfoque distinto, como bien dices, del lado positivo? Es decir, crear ahora un enfoque muy resiliente, muy orientado a qué hace una persona cuando se le cierra una puerta. ¿Qué hace una persona cuando lo despiden? ¿Qué hace una persona cuando cambia radicalmente su situación? Como sea, la gente sale adelante. Como sea, la gente se transforma. Y justo hacer este cambio de enfoque de que todas las crisis, como bien lo decías hace rato, son oportunidades inmensas de creatividad. Y te haces muy creativo cuando hay crisis. Créemelo, yo lo viví en el 2024, una crisis interesante. Y yo digo que fue un año interesante, más que un buen año o un año malo, fue un año interesante donde yo me tuve que diversificar y gracias a Dios, miren, aquí estamos en Liderix y nació Talentos, justo por la diversificación y porque también a mis amigos les dieron las gracias, ¿no? Los mandaron de clientes y eso permitió crear Talentos, que me permitió crear Liderix. Si no hubiera habido esto, no estaría esta oportunidad. Entonces es ese cambio de enfoque, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente cambie de enfoque con estas historias? Y sí, no hay de otra, porque por ahí no sé si ya leyeron el libro de Nassim Taleb, que se llama Antifrágil. Justo es esto que estás diciendo. Nassim Taleb em, creó este concepto de los cisnes negros, esos
acontecimientos catastróficos imprevisibles que cambian toda la jugada en el mundo. Bueno, él también creó el término antifrágil. Y el antifrágil, ¿qué es? Esa arribita de resiliente. El resiliente soporta la crisis, se flexibiliza para pasar la tormenta, sale adelante. Pero el antifrágil vive su mejor momento en las crisis, se desarrolla y crece y crea en las crisis. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué propone el antifrágil? Y me parece que tiene todo el sentido, porque como él bien argumenta, yo también lo veo así, el mundo no se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. Y si ahorita tenemos una crisis, luego va a haber otra y luego va a haber otra, venimos de la pandemia. Ya venimos de la pandemia y yo también les digo, acuérdense, si venimos de la pandemia, aquí Hace estamos. 2 años, creo. Y ahora se asustan por Trump. Digo, si va a ir Trump y cambio climático es una crisis que tenemos aquí enfrente, en la cara, Nadie la quiere ver. y nadie la quiere ver. Entonces, crisis va a haber más y más y más y más, y el mundo va a ser más complejo y más incierto cada vez más. Eso no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que este sea nuestro estado de ánimo, que digamos, esto es lo que hay, y en este ambiente y en este contexto, yo voy a crecer. Claro. Fíjense que, y es bien interesante, porque yo, por ejemplo, Genaro, en 2024, que para mí fue un año muy interesante, viví muchas crisis todo el año. La más fuerte fue en septiembre. Y hoy, como que me vino el mundo encima muy interesante, porque platicando con mi mamá, platicamos justo del 2024. Y me vino el mundo encima y me entró como esta chipilez, como esto que no pude superar, porque para el 2024, en lugar de ponerme a llorar, la verdad me puse a trabajar y creamos talentos y creamos Chave, que es otra empresa de avatares que ya les platicaré, de inteligencia artificial. Bueno, en este momento entro en esta introspección y dije, ay, sí estuvo bien duro el 24. O sea, como que hice una reflexión. En ese momento, en el momento del golpeteo de la cosa fuerte, Genaro, no me hice chiquita, me puse muy avispada y órale a darle. Y como que esta resaca es lo que yo dije, oye, haciendo un recuento de los años, dije, ay, sí estuvo bien fuerte, pero ya lo superamos. Qué bueno, ya saltamos, ya estamos del otro lado. ¿Cómo hacer que esto se transformara en una historia y ayudar a los empresarios, a las personas, estas marcas personales, justo a sacar lo mejor de esas malas historias? Lo que decías de este programa tan interesante que hace rato platicábamos. Sí, de Fuck Up Night, sí, lo que pasa es que de hecho debería de haber hasta una maestría o un modelo educativo basado en el error y en la crisis y en el fracaso, En el porque fracaso, error y crisis. pues es que realmente la historia verdadera del mundo es la historia de los que fracasan. Los más exitosos y exitosas del mundo han fracasado un chorro de veces, nomás que no lo cuentan. Yo creo que necesitamos contarlo más, eh, normalizarlo. Hoy en América Latina, no digo solo en México, está súper satanizado el éxito. Si eres exitoso, ya te acosaste con no sé quién, ya diste no sé quién, ahí hubo corrupción de no sé qué. Nadie reconoce el valor de tu trabajo y de tu esfuerzo y de tu talento. Y la otra es, si fracasas, igual. Te dije que te dije que te iba a ir mal. Era una historia ya hecha. Sí, eso ya estaba. O sea, entonces, yo creo que no, yo creo que nos hace falta también ese pensamiento científico, ¿no? ¿Qué pasa con un científico cuando está tratando de inventar una nueva partícula o una nueva fórmula? Ya da por hecho que no le va a salir a la primera, porque es ilógico que le salga a la primera, tendría que ser pues, un genio. La propia vacuna que nos salvó de que nos muriéramos más en la pandemia, les aseguro que pasaron años con fracasos y fracasos y fracasos, pero el científico ya lo sabe, lo tiene descontado, el fracaso, no uno, muchas veces, y sabe que va a llegar, porque, como dicen, el fracaso es aprender una manera de cómo no hacerlo. Entonces tenemos que aprender del fracaso así, decir, ya fracasé, gracias por este aprendizaje, por esta lección, ahora voy a ver cómo. Cuando normalicemos el fracaso, cuando lo internalicemos como líderes, como empresas, cuando el propio líder, el CEO de la empresa, se abra con su equipo y el equipo lo baje, las empresas más innovadoras y más resilientes y más antifrágiles van a salir de ahí. Claro. Está el ejemplo de Steve Jobs. En su momento cumbre, enferma de cáncer, que obvio por el tema de su hija y todas estas emociones que no pudo manifestar de forma adecuada, se enferma de cáncer. Y en esta última crisis, cuando lanza esa, no sé si sea verdad o que está en el hospital y dice, ¿cuánto daría de mi dinero a una persona que me diera su salud?
y yo poder seguir vivo, ¿no? Y vivir. Y con todo el dinero que tengo no puedo comprar la salud. Exactamente, nos pasó en la pandemia, el que entonces era el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, un banquero, pues les aseguro que dinero no le faltaba. Y se aseguro que probó muchos tratamientos aquí en muchas partes del mundo y no se salvó. Entonces, es eso, ¿no? O sea, nadie tiene comprada la vida y todos tenemos la oportunidad de ir por lo que queremos, atreviéndonos a fracasar, sin pensar que eso es el fin. El fracaso es apenas un escaloncito para llegar a donde queremos llegar. Es correcto. Y sí, si aprendes de estos errores, fracasos o crisis, es altamente probable que aquello que te has propuesto sí lo consigas. Pero hay que aprender que también, al igual que el error, que hoy ya está cambiando el concepto y el mindset de las escuelas de el error es un ensayo, no lo veas como algo malo, sino como la parte de tu aprendizaje que tienes que experimentar. Hoy deberíamos decir que las crisis, ya sea el fascismo, Trump, las guerras o ahora la pandemia, son parte del aprendizaje humano que hace que nosotros nos reinventemos todos los días para poder enfrentar, digamos, lo que venga y además salir avante, ¿no? Y además, yo tengo la certeza que para llegar a un lugar mejor, Liz, siempre pienso, esto que te pasó en 2024, te aseguro que te llevó a un lugar mejor. Sí, la verdad es que alcancé cosas que en este año ha sido más fácil, me ha dado menos miedo y cuando piensas en que ya lo último que te podía pasar ya pasó, dices, creo que ya no viene más nada que pueda aprender grave de lo que me pasó. Cualquier cosa la puedo enfrentar y además poderme reinventar constantemente. Desarrollaste unas skills que no tenía. No tenía ese skills. Por ejemplo, este tema de medios. O sea, nos dio la oportunidad, como se los digo, el hecho de que mis compañeros hayan tenido esta maravillosa oportunidad de ponerse de clientes, miren, transformó absolutamente su realidad y la mía. Bien interesante. Mi estimado Genaro, pues qué gusto. Padrísimo, platica. La verdad, Digo, qué bueno que no me dijiste de qué íbamos a hablar. no, porque te voy a decir una cosa, como que hay ciertos guiones que te dan o preguntas, a mí me ha pasado, me han entrevistado, y ya no vas como con estas ganas de hablar. Y una de las cosas que dice Fer, dice, esta es una charla informal, hablen de ustedes, de la persona, de este lado que a lo mejor nadie conoce de tu vida, ¿no? La importancia que tiene Daniel, esta oportunidad que tuviste de vida y además haber renunciado, porque cuando uno renuncia, cuando uno se desapega a algo, llegan las cosas. Sí, a veces el principal dique es uno mismo, porque se aferra uno a algo. ¿Sí? Así es. Muchas gracias Liz, por muchas acompañarnos, gracias. estimado amigo, aquí en Talentos. Y pues ya saben que nosotros contando historias y busquen a Genaro. Ahora sí, por favor, diles dónde te localizan, redes sociales, todo para que te busquen. Fácil, Genaro Mejía en LinkedIn, Bar Emprende, tengo un newsletter en Substack y otro en LinkedIn que se llaman Bar Emprende, y también en YouTube encuentran todos mis programas que grabamos más de 120 entrevistas, ahí las encuentran, Bar Emprende. Y ahí lo podemos encontrar a Genaro. Y la verdad es que es un gran profesional. Sabe de todo y ha estado muchos años en la parte de periodismo, así que los va a ayudar enormemente. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast.